Buenas tardes y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan hoy en el ciclo de conferencias Herramientas para un buen gobierno. Les hago llegar el cordial saludo del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y del doctor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Esta tarde tenemos la última sesión con la conferencia Enfoque Intercultural en los Planes de Gobierno, que estará a cargo de los especialistas Mariela Noles Cotito y Luis Mujica Bermúdez. Antes de empezar, voy a volver a darles algunas indicaciones que servirán para su participación. Los expositores cuentan con 25 minutos cada uno para el desarrollo del tema. 5 minutos antes de que termine su tiempo, yo les enviaré un mensaje a través del chat recordándoles que deben ir culminando su exposición. Durante las exposiciones, los y las participantes podrán realizar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar las intervenciones, se leerán las preguntas que estén directamente relacionadas con el tema, a fin de que los panelistas puedan absolverlas en un comentario final. Antes de enviar sus preguntas, por favor, identificarse y señalar de qué lugar nos acompañan. Finalmente, antes de culminar la conferencia, los ponentes tendrán 10 minutos cada uno para dar sus comentarios. Les recordamos, como siempre, que para acceder a la constancia de participación deben permanecer conectados por lo menos el 70% del tiempo de duración de esta conferencia, para lo cual es necesario que se hayan renombrado con sus nombres y apellidos completos, lo que permitirá registrar su asistencia. Bueno, para dar inicio a la conferencia de hoy, permítanme presentarles a los ponentes. Tenemos el gusto hoy de contar con la señora Mariela Noles Cotito. Ella es máster en Derecho, máster en Estudios Latinoamericanos y máster en Ciencia Política con una concentración en etnicidad en países andinos. Es docente de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Sus estudios de posgrado los cursó en las universidades de Pensilvania y del sur de Florida, Estados Unidos. Además de docente, investigadora y colaboradora de instituciones y asociaciones del movimiento afroperuano, ella se ha desempeñado en la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura y en la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha integrado el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y la Comisión Nacional Consultiva de Cultura. También está con nosotros el señor Luis Mujica Bermúdez. Él es doctor en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor principal de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Fue profesor en las Universidades Católica del Perú, Mayor de San Marcos, Ricardo Palma, Católica Santa María y en el Instituto Superior de Estudios Teológicos. Él es director de la revista Unaypacha, Rimanacuipac, coordinador del Grupo de Investigación de Conocimientos Andinos, investigador del Grupo Unaypacha, investigador asociado en INT de la PUC, miembro de RIDEI PUC y del Grupo Mente y Lenguaje también de la PUC. Es autor de Aculturación, Inculturación e Interculturalidad. Hacia la formación de identidades, nota para una propuesta intercultural, RICSI o conocimiento, una epistemología desde el mundo andino, entre otras publicaciones en español y en quechua. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Mariela puede empezar con su exposición. Muchas gracias, Susana. Buenos días con todos y todas, y muchas gracias a la dirección de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, a su presidencia y a Gerardo Tábara y su equipo, quienes trabajaron bastante para que les acompañe el día de hoy. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, además con el profesor Luis Mujica. Este espacio es muy importante, sobre todo en el contexto en el que estamos teniendo estas discusiones y de cara a los objetivos que buscamos. La idea principal es la de brindarles insumos para mejorar los procesos de elaboración de planes de gobierno regionales y locales, que estos puedan sostenerse no solo en la etapa de implementación, sino también durante el monitoreo y evaluación de estos procesos políticos.
Partimos primero, y esto es súper importante, desde la idea de la gestión pública entendida como un servicio que prioriza los derechos de todas las personas en su diversidad. En otras palabras, sabemos que nuestra Constitución dice que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y en este sentido, su máximo desarrollo debe expresarse a través de un servicio público que sirva al ciudadano en su diversidad y en base a sus necesidades diferenciadas. Empezamos a entender esta tarea con la adopción de enfoques metodológicos que nos permitan ver a los ciudadanos en esta diversidad y que nos ayuden a mitigar los efectos de las inequidades a que han sido históricamente expuestos por sus diferencias, para asegurar que puedan tener accesos y ejerciten sus derechos en igualdad. En este contexto tenemos, por ejemplo, el enfoque territorial, diversos enfoques metodológicos, ¿no? El enfoque territorial, el enfoque etario, el enfoque diferencial, el enfoque de discapacidad, que nos llevará, por ejemplo, a adoptar medidas que eliminen las múltiples barreras físicas y simbólicas que impiden la inclusión de una persona con discapacidad, el enfoque de género, que busca reconocer las asimetrías y relaciones de poder desiguales entre los varones y las mujeres en nuestra sociedad, para formular medidas que contribuyan a superar las brechas sociales producidas por las desigualdades de género. Y finalmente, el enfoque del que vamos a hablar un poquito más el día de hoy, el enfoque intercultural. El enfoque intercultural implica el reconocimiento de nuestra diversidad cultural y la existencia de diferentes perspectivas culturales que conviven en nuestro país y que son expresadas en distintas formas de organización, sistemas de relación social y visiones del mundo. Implica obviamente un reconocimiento y valoración del otro y su cultura, con todo lo que esto implica, su lengua, formas de administración de justicia, respeto de sitios históricos y de memoria, saberes y epistemologías, entre otros elementos culturales. Este reconocimiento y puesta en valor de las culturas diferenciadas y formas de ver el mundo debería llevarnos, en este caso a los gobiernos locales y regionales, a la generación de medidas y mecanismos que sirvan a todos los ciudadanos, uno, con pertinencia cultural, esto es, con el máximo respeto por sus prácticas específicas, además de la facilitación de mecanismos para que estas prácticas no se conviertan en una barrera de acceso a derechos, y dos, en base a estándares de igualdad sustancial. Y con esto me refiero a la elaboración de medidas de largo plazo que acorten las brechas de desigualdad entre las diversas poblaciones racializadas en el país. A partir de aquí hay varios elementos sobre los que podemos profundizar. Por ejemplo, ¿por qué nuestra diversidad cultural debería ser un elemento importante a considerar desde las etapas primarias de la elaboración de las políticas públicas? Y así, ¿por qué debería ser una de las aproximaciones esenciales en los planes de gobierno? Otro punto, desde una mirada un poco más práctica, es cómo así incorporamos el enfoque de interculturalidad. Y estoy segura que pueden haber muchas más, pero me concentro en estas dos grandes cuestiones. ¿Por qué utilizar este enfoque y cuál es su importancia? El Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo. Esta riqueza se evidencia en la diversidad de los pueblos, nuestras culturas y las expresiones que albergan nuestra nación a lo largo de todo su territorio. El Perú cuenta con 55 pueblos indígenas localizados entre los Andes y la Amazonía y poco más de 4 millones de peruanos y peruanas que hablan alguna de las 48 lenguas indígenas reconocidas por el Ministerio de Cultura. Por otro lado, nuestro país cuenta con más de 330 expresiones y manifestaciones culturales vigentes declaradas como patrimonio inmaterial de la nación y que corresponden a diversos grupos y a diversos pueblos. Según el Censo Nacional de 2017, el 60.2% de la población se declaró como mestiza, mientras que el 22.3% se declaró perteneciente a pueblos quechuas, el 2.4% se declaró como aymara, el 0.9% como indígena de la Amazonía y el 3.6% como parte del pueblo afroperuano. Esto quiere decir que si nos concentramos
únicamente en las cifras de población, que no es la única condición, estamos hablando de casi un 30% de nuestra población. Desde una aproximación que considere el servicio público como un servicio en favor de la población y la atención de sus necesidades, es importante utilizar un enfoque que mire esta diversidad, en caso algunos de los elementos de la misma sea efectivamente una barrera para que estos ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer sus derechos en igualdad. Por otro lado, y hablando de cómo históricamente la diversidad cultural de nuestros pueblos ha sido un elemento que les ha vulnerabilizado, están las cifras de las profundas brechas de desigualdad a las que les hemos expuesto. Por ejemplo, el mismo Censo Nacional indica que el 67.3% de la población de lengua materna indígena u originaria cuenta con agua potable, mientras que el 48% cuenta con un sistema de desagüe. Estas cifras, para la población de habla castellana, es de 83% y 74% respectivamente. Esto quiere decir que hay una brecha bastante importante, ¿no?, entre ambas poblaciones. Por otro lado, el acceso a electricidad alcanza al 92% de la población que habla español, mientras que solo al 78% de la población de lengua materna indígena tiene acceso. La brecha de analfabetismo es de más de 7 puntos porcentuales entre la población indígena andina y la población que se considera mestiza, mientras que las brechas en educación y acceso a otros servicios públicos por parte de las poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, también son o deben ser una preocupación por las autoridades locales o quienes están llamados a hacerlo, como muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante utilizar este enfoque? Un poco reiterando la pregunta que hacíamos un momento. Porque las cifras nacionales el día de hoy son evidencia de la urgencia de adoptarlo. Porque la situación individual y colectiva de los diversos grupos étnico-raciales que conforman nuestro tejido social no han alcanzado un nivel de desarrollo comparable al nivel de desarrollo registrado para la población que se considera mestiza en el país. Y esto implica que por lo menos el 30% de la población actualmente no está siendo correctamente atendida. Seamos entonces proactivos. ¿Cómo lo incorporamos en general y específicamente cómo incorporamos este enfoque en los planes de gobierno? Permítanme un segundo. Dicen que... Perdón. Me combinan a subir un poco el volumen. Espero que se esté un poco mejor. Perfecto, gracias. Gracias. Primero, creo que es importante continuar y mejorar las buenas prácticas ya implementadas por el Estado. Por ejemplo, al día de hoy tenemos 27.288 escuelas a nivel nacional donde se imparte lo que se ha denominado educación intercultural bilingüe. Esto quiere decir que la educación que se brinda a los niños se hace en sus propias lenguas, además de poner en valor sus características culturales y los aportes de sus pueblos. Tenemos también el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, que incluye las plataformas itinerantes de acción social para el desarrollo de la Amazonía, o las PIAS. Esta es una iniciativa de la Marina que busca acercar de manera fluvial los principales servicios y programas del Estado a la población rural amazónica, la indígena y no indígena, quienes normalmente, por cuestiones de acceso territorial, no tendrían acceso a algunos servicios de salud, programas sociales, entre otros. Así también, como sabemos, nuestra legislación, nuestro ordenamiento, reconoce también el derecho a la consulta previa, y el día de hoy las poblaciones indígenas han participado de 5 procesos de alcance nacional que les afectan directamente. De la misma manera, el Ministerio de Cultura viene trabajando a reclutar a traductores e intérpretes en diversas lenguas que puedan apoyar el trabajo de los servidores y servidoras públicas cuando encuentran usuarios cuya lengua materna no es el español. Todas estas medidas, sin embargo, como podemos imaginar, son perfectibles. Segundo, y creo que también es importante, es seguir los lineamientos de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural.
que si bien no se exigen los planes, en los planes de gobierno, sí es de aplicación obligatoria para todos los sectores e instituciones del Estado y de los diferentes niveles de gobierno. Este documento efectivamente tiene una serie de ejes y lineamientos que pueden seguirse para contemplar la incorporación de este enfoque en sus documentos orientadores locales y regionales. Entonces es una muy buena idea empezar a integrar este documento y sus lineamientos desde los planes de gobierno inclusive. Algunas de las directivas que este plan nacional incluye tienen, por ejemplo, ¿no?, instaurar el diálogo intercultural como un mecanismo para la participación ciudadana y como política de relacionamiento del Estado con los diversos grupos étnicos que conforman el país o la comunidad con la que se vayan a encontrar o en la que trabajen, ¿no? Promover el fortalecimiento de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y afroperuanos a través de procesos de diálogo y participación en el diseño y en la implementación de las políticas. Promover la adecuación progresiva de los servicios públicos y las prestaciones sociales que se brindan a través de las instituciones, de los programas y los proyectos. Fortalecer y generar capacidades, recursos y competencias interculturales en el servicio civil para la atención de la ciudadanía. Generar de forma permanente y sistemática conocimientos e información sobre la realidad sociocultural, económica y lingüística de los diversos grupos que hacen parte de las comunidades. Generar información estadística que incluya variables étnicas y territoriales, así como impulsar el reconocimiento, valorización y recuperación de saberes y conocimientos tradicionales de los diversos grupos. Contribuir también con los diversos grupos étnicos para el fomento y apropiación y transmisión de saberes y conocimientos tradicionales, asegurando el diálogo intergeneracional. Y finalmente, incluir en las políticas, los planes, los programas y los proyectos la perspectiva étnica como una variable determinante para la atención de los pueblos indígenas. Entonces, estos son algunos de los lineamientos, por ejemplo, que haciendo parte de las directivas de la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural, pueden irse transversalizando desde ya en sus planes de gobierno, en los planes de gobierno en los que empecemos a trabajar. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer por y para la inclusión social de los diversos pueblos que componen nuestro país y para garantizar sus derechos en igualdad. Está en ustedes, las futuras autoridades y cuadros técnicos, trabajar para seguir acortando estas brechas de desigualdad, idealmente hasta eliminarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Ahora es el turno de Luis Mujica. Adelante, Luis. Lo escuchamos. Muchas gracias. Yo casi no tengo nada que decir porque ya Mariela dijo casi todo. Pero aún así voy a intentar dialogar con Mariela y también con los participantes de esta noche, sin antes agradecer, claro está, al Jurado Nacional de Elecciones y a sus organizadores por permitirme entrar a su casa a través de estos medios y conversar o dar elementos para conversar sobre este enfoque llamado intercultural, que es necesario para un buen gobierno. Y en efecto, creo que tenemos una gran tarea en el país de interculturalizar no solo la educación, sino que hay que interculturalizar el Estado peruano. Parece ser que todavía nuestro Estado sigue moviéndose dentro de los cánones de un Estado monocultural y necesitamos repensar cómo podríamos interculturalizar el Estado y todos los estamentos de estos gobiernos, ya sea regionales, distritales, locales, etc. Entonces, para esto quisiera traer a la memoria lo que escribió Felipe Guamán Poma de Ayala hace 400 años ya, 407 años aproximadamente,
en uno de sus gráficos coloca al centro a los indios como fueron nominados en esa época y también por José María Arguedas, rodeado de 6 animales peligrosos, ¿no? Como llama él, la sierpe, el tigre, el león, la zorra, el gato y el ratón, que representan a las autoridades de esa época. Y lo que dice Felipe Guamán Poma es que de estos 6 animales que le comen al pobre del indio, no le deja menearse, o sea, no les deja actuar, no lo deja ser actualmente, ¿no? Y le desuella en el medio. Y entre estos ladrones, ¿no es cierto?, estas autoridades, ¿no es cierto?, unos y otros, entre ellos se ayudan y se favorecen. Este testimonio, ¿no?, que es una denuncia y un reclamo que Felipe escribía en esa carta famosísima, ¿no?, o sea, la primera crónica y buen gobierno, que fue enviado al rey de España y que al parecer nunca llegó, ¿no? Hay que sacar algunas lecciones para nosotros, porque los que estamos aquí o los que queremos ser o futuros, ¿no es cierto?, candidatos, ¿no?, para poder gobernar nuestras regiones, nuestras localidades, ¿no?, nuestros distritos, tiene un significado propio. Un candidato, como dice la misma palabra candidato, es la persona que debe ser una persona pura, limpia, honesta, blanco. Ese es el sentido de la palabra candidato. Entonces, si un candidato no tiene estas características, habría que empezar a repensar si hay que ser candidato o no dentro de una población. Porque ser candidato para poder entrar en un espacio de gobierno local, regional, ¿sí?, y ser gobernante, ¿no?, significa ponerse a la cabeza de un pueblo, de una comunidad. Y esto es lo que nosotros en quechua llamamos umayij o llaqtakamachij, ¿no?, o en otras partes amazónicas también le llaman apo y otros términos que no voy a ampliar en este momento. Pero no nos olvidemos que ser gobernante, ¿sí?, o formar parte del gobierno es hacer de autoridad. Y la palabra autoridad significa hacer crecer las cosas dentro de una comunidad, ¿cierto? Y hacer que las cosas aumenten para el beneficio de la población. Vale decir, una autoridad es la que crea. Autoritas en latín significa, o sea, crear. Entonces, un padre y una madre es autoridad porque crean a los hijos, ¿cierto? Por eso es que es necesario en nuestro territorio, ¿cierto?, repensar lo que significa la interculturalidad y que debe estar presente no solamente en nuestros planes, sino en nuestra conducta personal. Porque el término interculturalidad es también un proyecto político y es un proyecto ético que hay que considerar. ¿Por qué razón? Porque la interculturalidad es una relación entre personas. Y Mariela nos ha dicho extensamente que son, ¿no?, son las culturas que hacemos las personas para poder subsistir, ¿no es cierto?, para poder convivir entre nosotros. Y no solo para coexistir entre diferentes. Por esa razón es que hay necesidad, desde esta perspectiva intercultural, ejercer el poder, construir el poder, en la medida de que también evitemos todas las formas de violencias que existen entre nosotros. Entonces, para mí interculturalidad, en síntesis, es el cultivo de las relaciones entre las personas que tienen distintas formas, o sea, de ver el mundo, ¿no?, de organizar la sociedad y de proponer cosas nuevas, ¿no?, con el propósito de hacer, ¿no?, un espacio donde todos los distintos puedan vivir. Sin embargo, quiero colocar algunos elementos que pueden ayudar a repensar este asunto. La interculturalidad, a mi modo de ver, requiere de por lo menos 3 elementos importantes
que pongo a consideración de ustedes. Uno, ¿no?, es el reconocimiento, que a Mariana también ya ha subrayado mucho, pero no basta, ¿no es cierto?, reconocer la diversidad que existe en nuestro país por su origen, por la sexualidad, por la edad, ¿no es cierto? En fin, o sea, hay como muchos aspectos que ya se detalló, sino, y eso es donde me gustaría detenerme un minuto, es que es reconocer que cada persona que vive en este país, en esta localidad, ¿no?, es multidimensional, ¿no?, porque cada persona tiene una forma de conocer, sabe decidir, muchas veces no, lo obligan a decidir, no tienen labores que cumplir, tienen formas de organización, ¿no?, religiosa, política, ¿no es cierto?, cultural, ¿no?, vela por su salud, ¿no es cierto?, vela por su trascendencia y también tiene gustos personales. Entonces, hay que reconocer, ¿no?, sobre todo, y esto es un matiz que quisiera colocar, es que si no reconocemos que en nuestro país hay desigualdad e injusticias persistentes, ¿no es cierto?, no podremos en realidad saber en qué país estamos. Hay estas desigualdades que se cultivan por razones de clase social, por estatus, por maneras de pensar en perspectivas económicas, políticas. Entonces, estas desigualdades están de una manera constante y nos van acechando de una manera, yo diría, brutal en muchos espacios, ¿no? Sobre esto no voy a detenerme. Entonces, un candidato, una persona que cree, ¿no?, que debe tener una perspectiva cultural o intercultural, debe ver estas tres cosas, ¿no? Respetar la diversidad, conocer que cada hombre y cada mujer, que sea niño, joven o adulto, es importante porque cada uno de ellos tiene sus formas importantes de pensar, por ejemplo. Sin embargo, estamos viviendo una condición de desigualdad. Y esta desigualdad persiste en nuestras relaciones comunitarias, en nuestras relaciones económicas, en nuestras relaciones políticas y también en nuestras relaciones religiosas, por decir. En segundo lugar, eso es donde me gustaría decir, todo proyecto político ético, ¿no es cierto?, intercultural, debe velar por la distribución de los bienes que se ha producido hasta ahora en el mundo entero. O sea, la modernidad nos ha dotado de muchos elementos importantes. Y entonces, no saber que tenemos que distribuir esos bienes, y hay muchas formas de distribuir. Una primera forma de distribución de estos bienes son la distribución de las capacidades, ¿no?, y que tenemos que educarnos y educar a las personas, que Mariela ha insistido, no solamente reconociendo el derecho de las lenguas de las personas, sino también la obligación de conocer de las lenguas de los otros. Como funcionarios públicos, como autoridades, tenemos que respetar las lenguas, ¿no?, de las otras personas, ¿no? Y debe haber, y hay que velar por una educación, ¿no?, y las capacidades de las personas a que sean ampliadas de tal manera que sean de calidad, no cualquier tipo de educación. En segundo lugar, tenemos que distribuir, ¿no?, organizar de tal manera que la sociedad donde estemos viviendo, o donde los ciudadanas vivan, debe ser una sociedad segura, tranquila, donde todos tengan una salud, ¿no?, asistida integralmente, y de la que tenemos que valernos son las de diversos medios, y para eso hay que empezar a pensar en la alimentación, por ejemplo. O sea, probablemente se está hablando todos estos tiempos, la seguridad alimentaria está en riesgo, está en peligro, y entonces en los planes de gobierno, ¿cómo vamos a pensar la alimentación, la salud integral y la seguridad de las personas si no estamos, ¿no?, observando esos elementos y pensar cómo integrarlos en los planes de gobierno? Entonces, hay que distribuir seguridad, por supuesto.
En tercer lugar, y eso es una tarea más de largo aliento y más difícil quizás, hay que distribuir también equidad, ¿no es cierto? Hay que distribuir igualdad en la población y hay que distribuir justicia en todos los ámbitos, ¿no?, que nos toca vivir. Y habría que traer muchos elementos anecdóticos para pensar lo que significa justicia. Por ejemplo, los agricultores, ¿no?, en las zonas andinas, amazónicas, piden justicia para sus productos, y eso significa buen precio, por ejemplo, ¿no es cierto? Las personas, ¿no es cierto?, que buscan trabajo, buscan igualdad, no solamente a que tengan trabajo, sino también un justo salario, ¿sí? Y las personas necesitan equidad de muchas maneras. Por ejemplo, que tengamos acceso a los medios de comunicación y a los medios virtuales. Por ejemplo, yo he pasado durante 2 años anteriores, ¿no?, distribuyendo inequitativamente la educación a los jóvenes de la universidad, porque no todos los jóvenes tenían acceso, ¿no?, a los beneficios de la modernidad. ¿Qué hacemos entonces en esta perspectiva? Sino repensar la distribución, ¿no?, desde las necesidades de la gente. Entonces hay que potenciar las capacidades, hay que educar adecuadamente, hay que dar seguridad en muchos campos, por supuesto, y velar por la equidad, la igualdad y la justicia de todas las personas. En tercer lugar, me parece a mí que para ser una autoridad, ¿no?, el candidato debe pensar, ¿no?, un tercer elemento para que sea intercultural. Hay que velar y hacer cumplir, ¿no?, a pie de juntillas lo que significa participar. No engatusar a la gente, ¿no es cierto?, como aquellas autoridades que fueron denunciadas por Felipe Bomán Poma de Ayala, ¿no es cierto? No engañar a la gente, sino que la participación implica por lo menos 3 elementos, y por eso estoy subrayando algunas cosas que me parecen importantes a considerarse, ¿no es cierto? Y quizás sean estos los elementos que nos permitan, digamos, avanzar en interculturalizar cada zona, cada región y el país también, por supuesto. Primera cosa, participar significa denunciar absolutamente todo tipo de discriminación en cualquier lugar, ¿no es cierto?, en cualquier estamento, en cualquier espacio. Denunciar todos los actos de violencia que existen en la familia. Y recuerdo una anécdota que un niño, ¿no?, había denunciado a su padre por haber sido castigado a la DEMUNA. Y escuché a 2 profesores, ¿no es cierto?, en una radio, maltratando al niño, diciéndoles por qué este niño había denunciado a su padre. Entonces, el padre no había educado a sus hijos, ¿no es cierto?, a su hijo. Entonces, más bien, cuando regrese el niño a su casa, que le dé, ¿no es cierto?, cuantos latigazos para que vuelva a la normalidad. Entonces, la violencia se ha instalado, ¿no?, de una manera tal que es ya una bioviolencia, o sea, es tan natural que todo el mundo lo acepta, y, ¿no?, los profesores que eran periodistas se enorgullecían, digamos, de lo que estaban diciendo. Hay que denunciar todo acto de abuso, de injusticia. Y además, si nosotros cometiéramos algún tipo de acto de violencia, discriminación, abuso, deberemos responder por nuestros actos, no escondernos. Por eso significa responsable, significa responder por los actos que nosotros realizamos. Eso significa participar. Entonces, y no solamente hay que fiscalizar, sino que uno tiene que reconocer aquellos actos que maltratan y dañan a las personas, ¿cierto? En segundo lugar, toda participación supone construir el poder. O sea, nuestra sociedad necesita construir un poder, pero desde la perspectiva que decía una autora, ¿no?, que concerten las voluntades de las personas. Entonces, queremos un poder para servir y vincular a la comunidad, para
tender puentes entre las personas, no para servirse del poder, sino este poder tiene que ayudar, ¿no?, a otras personas en la perspectiva 2 que acabo de citar. O sea, vale decir que tiene que ayudar, ¿no?, a distribuir todos los bienes que existen en la sociedad. Y tercero, ¿cierto? Y la participación implica tener una actitud, o sea, la autoridad, o sea, el candidato, tiene que saber escuchar. No es tratar de colocar lo que mis sueños para que la población me entienda, sino que la autoridad debe tratar de entender lo que quiere la población. Entonces, para esto, tener una actitud intercultural es saber escuchar las ideas y respetar las ideas de las personas y a las personas, ante todo, y todos sus derechos. Y un ejemplo de este respeto, saber escuchar, es que las autoridades deben conocer las lenguas de las otras personas, ¿no? Y tenemos que ir a ese punto. La participación es un acto de encuentro, ¿no es cierto?, una relación de personas. No es una relación solo de culturas, porque eso es muy difuso, muy fofo, muy lleno de discursos. Entonces tenemos que pensar en las relaciones entre personas. Finalmente, me gustaría terminar con esta imagen que ustedes están mirando, ¿no es cierto? Para ser interculturales y tener un programa intercultural en este país, en esta región, en el distrito, ¿no es cierto?, debemos repensar estos 3 elementos que son concomitantes, es decir, que se incluyen mutuamente, y necesitamos que cada punto esté representado no solamente en el deseo que queremos realizar, sino en las acciones que debemos hacer desde ahora. Entonces, no basta ser candidato, porque no basta ser ingenuos, dirían algunos, sino ser candidato significa ser una persona limpia, pura, honesta, dispuesto a comunicarse con otras personas, a escuchar atentamente lo que digan las personas. Ser intercultural, tener un programa intercultural, es saber reconocer todas las potencialidades de la gente, pero también todas las injusticias que hay en esta sociedad, ¿no? Y saber distribuir desde el poder todo aquello que sea necesario, ¿no?, para hacer más personas en este país, en cada región, en cada distrito, y que ninguno debe ser excluido por ninguna razón, y todo lo contrario, deben estar presentes, digamos, ¿no?, en todos los actos de gobierno. Y entonces, quizás, tal vez, así podamos reconocer en las palabras del Quijote de la Mancha, que decía, mi descanso, al final, es mi lucha. Y eso es lo que quería proponerles esta tarde, y gracias. Muchas gracias, Luis, por su participación. Ahora voy a leer las preguntas, como les dije, las voy a leer seguidas y ya después ustedes continúan con sus comentarios. José Luis Alcántara dice, ¿por qué no se determina la distribución de los escaños congresales de acuerdo a nuestra población interracial, mejor dicho, intercultural? Un participante anónimo dice, ¿cómo podemos hacer para que se tenga identidad multicultural con parámetros adecuados, ya que en los partidos políticos no se da más como una competencia de raza? Dice, ¿pueden por favor explicar un poco más cómo se aplica la consulta previa, a quiénes y su importancia? Luis Irata dice, ¿cómo llevar a cabo y destinar políticas públicas a nivel nacional, regional y local? Es complicado, puesto que, entre otras causas, a la alta pluralidad cultural y las abismales irregularidades socioeconómicas que existen en el Perú. Anónimo dice, hay quienes dicen que el concepto de raza ya no está vigente. ¿Pueden comentarnos al respecto? Rolando Paitán de Huancayo pregunta,
¿qué institución es la que fiscaliza el cumplimiento de planes de gobierno de los que ganan las elecciones respecto al enfoque intercultural? Anónimo, pregunta del señor Mujica. ¿Cuál es la diferencia entre convivir y coexistir? También pregunta, ¿sería pertinente que para el Congreso haya escaños reservados para pueblos indígenas? Consideremos que ya existe cuota indígena en elecciones regionales y municipales. Y la última es, ¿podrían informarnos sobre el acuerdo de Escazú y su relación con la interculturalidad? Podemos empezar con Mariela, ¿sí? Ya, tomo algunas. Me parece la de José Luis, la de Luis y la de Rolando, y me quedo pensando un poco en las otras y de repente en una siguiente vuelta las contesto. Está bien. Gracias, Susana. José Luis, la determinación respecto de la base amplia de representación es una decisión que tendrían que tomar nuestros representantes nacionales, ¿no? Nuestros congresistas. Históricamente nuestras autoridades políticas, una vez elegidas, se basan pues en ciertos intereses individuales y colectivos que no necesariamente responden o han respondido a este modelo que nos presenta el profesor Mujica de reconocer al otro, de distribuir equitativamente los recursos y de participación, ¿no? Que, por ejemplo, los han llevado a que el día de hoy no se alineen, estos intereses no se alineen necesariamente con la necesidad, o no lo han encontrado así, de crear una base de representación más amplia, ¿no? Que nos incluya a todos y a todas en todo el espectro de nuestra diversidad. En este caso, respecto a nuestras identidades étnico-culturales. Estas son decisiones políticas que pueden cambiar dependiendo del Congreso que tengamos, ¿no? Pero es una decisión que le tocaría estrictamente al Poder Legislativo. Respecto a la pregunta de Luis, decía que era complicado. Efectivamente, diseñar políticas públicas, Luis, no, Luis Irata, creo. Sí, no, estoy todavía respondiendo las preguntas de los participantes. ¿Quería decir algo, profesor Mujica? No, podemos seguir conversando quizás. Yo tengo un comentario a la pregunta la diferencia entre convivir y coexistir, ¿no? En sociedades llamadas multiculturales, como la norteamericana o la canadiense, por ejemplo, ¿no? Los grupos son reconocidos, los grupos minoritarios son reconocidos, y una legislación, ¿no es cierto?, ampliamente conocida, respetan esas minorías, ¿no es cierto? Y las normas ayudan a, a que esos grupos no desaparezcan, sino se, ayuda a que estos individuos, digamos, ¿no?, tengan su propio ejercicio ciudadano. En cambio, la propuesta intercultural, eso es donde apostamos, es que no basta que coexistamos, o sea, cada uno baile con su pañuelo, para ser más coloquial, sino que podamos intercambiar, discutir, ¿no?, discrepar, ¿no es cierto? Y encontremos normas que nos ayuden justamente a la palabra vivir con el otro, significa convivencia, ¿no es cierto? Como una pareja, digamos, no cualesquiera que fuera la naturaleza de esta pareja, ¿no? Entonces, pero en esta convivencia no siempre está ausente el conflicto es un elemento que forma parte de las relaciones sociales. Entonces, lo que hay que tener son criterios y normas claras que nos ayuden, ¿no es cierto?, a gobernar. Entonces, en el escenario peruano es muy conflictivo en el sentido de que unos no dejan gobernar solo los otros y nos estamos sacando, ¿no es cierto?, chispas para ver cómo nos entendemos y no lo hacemos todavía. Entonces, y creo que esto hacia adelante puede ser un ensayo importante, ¿no?, para los candidatos o candidatas futuros, ¿no?, a ver cómo se pueden poner de acuerdo, y ahí termino con mi intervención, ¿no es cierto? Creo que hay una pregunta que decía, ¿qué hacemos con las personas que tienen prontuarios, por decir de alguna manera? Hay un control ciudadano, pues, ¿no? Hay un control social, hay un control ciudadano.
no voy a querer que un ladrón sea mi autoridad, por supuesto que no. Entonces, desde el principio hay que decirlo, esas cosas claras. No al final, sino desde el principio. Entonces, bueno, ahí me detengo. Muchas Gracias. gracias. Sí, Mariela, continúas, ¿sí? Sí, 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 no hay problema, gracias. Y además, justo hay un elemento adicional también a lo que acaba de mencionar el profesor, que dentro de este modelo, ¿no? De todos mirarnos y participar juntos, es que tampoco la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, ustedes como próximos candidatos, equipos técnicos, no podemos pensar en esperar a que las normas de protección, los instrumentos, las políticas y qué sé yo, sean hechas por la población, por los grupos poblacionales a quienes buscan proteger. Todos nosotros, todos y todas deberíamos tener la posibilidad de mirar al otro, ¿no? Y considerarle en estos procesos de creación de normas. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, no debemos esperar, deberíamos pensar en una base amplia de representación, absolutamente, pero no deberíamos esperar a que lleguen representantes indígenas al Congreso para legislar, para generar instrumentos de protección para las poblaciones indígenas, para las poblaciones afroperuanas. Todos deberíamos llevar esa agenda adelante, ¿no? Había una pregunta también, la que nos hizo Luis Irata. Eh, Diseñar políticas públicas basadas en evidencia es complicado, ciertamente. Que un solo instrumento pueda alcanzar a todos y todas y pueda además atender las necesidades de todos y todas es ciertamente complicado, ¿no? Pero eso no debería limitar nuestros intentos. Creo que mirar un poco más allá del escritorio es importante, ¿no? Eso está relacionado con lo que dije hace un momento. Y la idea es pues conocer la realidad de la comunidad a la que se busca afectar, entender las particularidades de los usuarios, usuarias o de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y respecto, antes de pasarle la voz al profesor Mujica, respecto de cuál es el sector que puede apoyar a los gobiernos locales y regionales, por ejemplo, con estos procesos de incorporación del enfoque, bueno, el Ministerio de Cultura tiene áreas destinadas en realidad a dar asistencia técnica a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, también de manera horizontal a otras instituciones del gobierno nacional, para apoyarles en el proceso de incorporar y transversalizar el enfoque intercultural, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un mecanismo abierto para todas las autoridades electas a lo largo de todo el territorio. Quizás para ir añadiendo y conversando con Mariela, hay una pregunta de Franklin que me parece importante responder, ¿no? Dice, la corrupción es lo malo de entrar en política. ¿Cómo hacer participar al buen ciudadano? Bueno, hay una vieja práctica que pensamos de que el político per se ya es un corrupto. Bueno, justamente estos procesos de formación, de educación ciudadana, nos deberían hacer tomar conciencia, ¿no?, de lo que significa en realidad candidatear para algo, ¿cierto? Entonces, un candidato tiene que saber, por ejemplo, por definición muy simple, ¿no?, que la corrupción es, ¿no?, hacer uso privado de los bienes públicos. Ejemplo, si yo soy un funcionario público y que tengo que utilizar un carro para ir, ¿no es cierto?, a hacer mi gestión, no puedo llevar en mi carro a mi hijo a su escuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es usar un bien público para fines privados, ya te mete en la lógica de la corrupción. No. Alguna vez conversábamos con alguien, sí, antes era así, pero ahora ya no lo es así. Si yo tengo en mi escritorio un papel y quiero escribir una carta de cariño a mi madre, pero ese papel, ese lapicero pertenece al Estado, yo no puedo hacer uso ni del lapicero ni del papel para escribir a mi mamá, ¿ya? Porque estoy usando un bien público para bien privado. Fíjense cuán natural es ahora, ¿no es cierto?, pensar, ¿no es cierto?, que eso se puede hacer, ¿no es cierto? Y ya estamos incurriendo en un acto de corrupción, ¿no es cierto? Nadie se da cuenta. Entonces, eso es lo que hay que saltar, ¿no? Entonces, y el ciudadano común, como nosotros, tenemos que tener suficiente formación para decir que no lo hagas. Por lo tanto, el candidato, si ha hecho eso y quiere hacer, pues retire su candidatura. Yo soy franco en decir estas cosas. Yo no puedo arriesgar, ni puedo arriesgar a otras personas, ¿no?, a entrar en un proceso. Ya dejaría ser intercultural justamente porque solamente estoy velando por mis intereses particulares, ¿no es cierto?
bueno, no sé. Gracias. Había una pregunta que hizo una persona que se ha identificado como anónimo, dice, ¿cómo se aplica la consulta previa a quiénes y su importancia? ¿Podrían contestarnos esa pregunta? Mariela, adelante. Gracias. ¿Cómo se aplica la consulta previa? Bueno, la consulta previa ha tenido varios procesos de idas y vueltas desde su establecimiento, ¿no? Inicialmente fue introducida como parte de uno de los estándares de derechos humanos relativos al tratamiento de minorías étnicas y raciales a partir del convenio 169 de la OIT. Nuestro país en general no se ha caracterizado necesariamente por aplicar de la mejor manera este tipo de procesos, que ya nos han llevado también a conflictos sociales bastante fuertes, en uno de los más relevantes, digamos, en el 2009, y ahora estamos en otro más, y bueno. Creo que nos falta mucho todavía respecto de el respetar a los ciudadanos en su diversidad, ¿no? Y esa probablemente sea una de las razones por las cuales nuestras autoridades nacionales no parecen tener todavía la voluntad, estoy tratando de ser cuidadosa con lo que estoy diciendo, la voluntad de sentarse con los ciudadanos de igual a igual y respetar sus necesidades, sus particulares y además los derechos colectivos que les corresponde respecto de la tierra, de las tierras, respecto de su ambiente, ¿no? De su medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos normas específicas, cómo se aplica, eso está en el reglamento, son procesos de consulta que tienen que ver con la transmisión específica de cuáles son los intereses respecto de, por ejemplo, el uso o el uso o extracción, industrias extractivas sobre todo, pero creo que detrás de eso, detrás de estos procesos que, como les digo, no siempre se aplican bien o no siempre se aplican de la manera más respetuosa, ¿no? Están precisamente estos disvalores sociales que nosotros todavía tenemos respecto de la relación con nuestras poblaciones indígenas, andinas y amazónicas. Profesor, ¿cuál es su opinión respecto al tema? No, comparto lo que está diciendo, no nos olvidemos que esto nace en la legislación internacional, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces se le da el carácter de sujeto, digamos, a los pueblos originarios indígenas, de poder ser consultados, ¿no es cierto?, para poder hacer cualquier cosa en su territorio, ¿no? Sin embargo, siempre me gusta pensar, yo no soy jurista, pero me imagino que por alguna razón han puesto consulta previa, ¿no es cierto? Es que consulta ya es una cuestión previa, entonces algo de especie de repetición, ¿no? Una tautología, consulta previa, entonces, no sé, o sea, si tengo que consultar previamente a alguien para, no sé, para algo, ¿no es cierto? Simplemente te consulto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es interesante, tenemos que conversar sobre estas cosas a nivel también político. Cualquier persona necesita ser consultada por muchas razones, ¿no? Y mucho más cuando hay comunidades minoritarias que están ninguneadas y cuando hay comunidades que están violentadas, que hay comunidades. Entonces, pero ya ni siquiera debería consultar, porque de modo propio el Estado debería ponerse a favor de los sectores más vulnerables, o sea, y eso es lo que habría que hacer. Pero los proyectos económicos no miran así, o sea, simplemente están mirando sus intereses particulares, ¿no? Entonces miran el lucro, ¿no? Y a veces, y muchas veces yo diría que utilizan la mentira, por ejemplo, para poder ¿no es cierto?, difundir sus ideas. Y a propósito de la mentira, quisiera decir a todos los candidatos, ¿no es cierto?, que no hay que mentir en la hoja de vida, hay que decir todo, ¿no?
cuántas veces he entrado a la cárcel, también hay que decirlo, porque esa es la verdad, digamos, ¿no es cierto? Porque si no, estamos engañándonos y engañando a la gente, entonces eso no está bien, y eso no es ser intercultural, porque repito, el proceso intercultural es un camino abierto, difícil, ¿no es cierto?, conflictivo, pero o conflictual, diría, para ser más preciso, ¿no? Que necesitamos en realidad conversar más, ¿no? Ok, Bueno, ahí es mi opinión sobre la consulta previa, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ya habiendo finalizado sus comentarios, eh, les agradecemos a los especialistas que estuvieron hoy con nosotros y antes de dar por clausurado este ciclo de conferencias que corresponde al mes de mayo, quería anunciarles que vamos a continuar todos los meses con nuevas iniciativas, ¿no?, que nos permitan cumplir el propósito que nos hemos trazado, fortalecer la gobernabilidad y el liderazgo político democrático a nivel regional, provincial y distrital. Muchas gracias a todos y todas y no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción que va a aparecer cuando finalice este evento. Muchas gracias y buenas noches.